Ya, a ver, esto. ¿Qué tal, Úrsula? Buenas noches. Bueno, seguía comentando. Entonces, dentro de la primera parte de la clase, haciendo un resumen de la primera y la segunda, la primera fue más que todo sobre Project en sí, ya que esa es la aplicación que vamos a elaborar. Y la clase número 2 estuvo centrada más en proyecto, ya que son dos términos distintos. Una cosa es Project, la aplicación, Microsoft Project, y otra cosa es proyecto, todo lo que aborda un proyecto. Entonces, dentro de Project, la aplicación en sí, ¿cuáles son los dos puntos en general que vamos a trabajar? Era el tiempo y el costo. Son los dos más importantes o relevantes dentro de la aplicación. Pero estos 9 puntos en general son los que se trabajan dentro de un proyecto. ¿Qué quiero decir? Que un director de proyecto tiene que saber estos 9 puntos para empezar: el alcance, el tiempo, el coste, la calidad, recursos humanos y todo esto, los siguientes puntos adicionales. ¿De dónde o dónde se consigue esta información o en base a qué documento o guía, como deseen llamarlo, del PMBOK? Fundamentos para la dirección de proyectos, que todo gerente, toda persona que quiera realizar un proyecto y hacerlo bien, tiene que conocer. ¿Qué tal, Melanie? Tiene que conocer las partes de un proyecto. Luego vimos planificación, ejecución, vimos las ventajas de la aplicación, ya que es una aplicación totalmente nueva probablemente para ustedes, en las cuales en estos puntos son los que más se centra la aplicación en sí. Transformar ideas, que hoy día vamos a hablar bastante de eso, permitir la creación de proyectos, mejorar la calidad, reducir los plazos de trabajo, brindar la posibilidad de planificar tareas a corto plazo y a largo plazo si es que se utilizaba el otro método. La clase pasada hablamos bastante sobre eso: método tradicional, Prince2, ágil, detectar vulnerabilidad de un proyecto, administrar de forma eficiente los recursos de un proyecto. Y esta es una de las partes también bastante fuertes de la aplicación, porque nuevamente, si uno utiliza cualquier aplicación, por ejemplo Word, blog de notas, son prácticamente para elaborar documentos. Pero si uno lo elabora aquí en Project, Microsoft Project, tiene la probabilidad de poder la aplicación en sí realizar distintos cálculos en los cuales nos vaya a dar un resultado, que puede ser un gráfico, un informe, y dependiendo de lo que vayamos a elaborar. A ver, seguimos viendo. Luego también vimos el calendario. Esto de aquí lo vamos a ver en la aplicación para que vean los tres calendarios que se manejan: el estándar, el de 24 horas y el de turno noche. Pero en general siempre vamos a utilizar el estándar. Ahora, por defecto, por defecto el calendario viene estándar de 9 de la mañana, a 2 de la tarde, si no me equivoco. Bueno, ahí habría que hacer un pequeño cambio, ya que acá en Perú nosotros usualmente trabajamos de 8 a 5. Pero ahí en el calendario dice de 9 a 6. Es un pequeño detalle que hay en la aplicación en sí. Pero nuevamente menciono, nosotros estamos acostumbrados a trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Un horario de 8 horas, con una hora de almuerzo. Que en algunos casos comentaba que ni siquiera eso tenemos. Algunos tienen media hora, otros 15 minutos. Sí, cómo cambian las cosas. Bueno, ¿qué más vimos luego? Las versiones de Project y las herramientas que hoy día vamos a revisar un poco. Dentro de ellas les he mencionado varias veces lo del tema de la ruta crítica o tareas críticas, en las cuales, nuevamente comentando, son las tareas en las cuales si uno modifica el tiempo de duración de esa tarea, el proyecto se va a retrasar. ¿Y qué significa retrasar? Que va a aumentar los días. ¿Y qué sería lo contrario de retrasar? ¿Qué palabra sería? De retrasar. En las cuales va a ser lo contrario. En los cuales se va a disminuir los días, ya que se va a presentar en un tiempo más, en menos tiempo de los cuales se había planteado en un primer momento. Control del proyecto, en los cuales era con la línea base, que también vamos a ver. La sobrecarga de recursos, que es cuando a una persona o a una herramienta o algún elemento se le asigna más de lo que puede dar. Ahí vimos varios ejemplos de una persona cuando se le asigna más de lo que uno puede hacer. Uno no es un robot, uno no puede hacer
a nivel laboral más de una cosa, a pesar de que de repente en el trabajo los jefes acá abusen, que hagas esto, el otro y todo a la vez, pero en general uno no puede hacer muchas cosas a la vez. Y lo mismo para las herramientas. Por ejemplo, una computadora. Una computadora no la pueden usar dos, tres personas a la vez. Prácticamente una computadora es para que lo use uno por una persona a la vez, pero no todas a la vez. Entonces, todas esas cositas se van a plantear aquí en Project. Con respecto a las tareas, disculpen, con respecto a los recursos, que recuerden que son tres. De repente eso lo coloco en la evaluación. ¿Cuántos tipos de recursos hay en Project? Dentro de la aplicación son tres. Recursos humanos, los recursos humanos, recursos de materiales y el otro, a ver, voy a darle el nombre, porque la verdad no me acuerdo el nombre. El nombre en sí es una palabra un poco especial. A ver, un momento. Diagrama, tarea, recursos. Ya, ya ahí está. Se llama material. Se llama costo. Sí, son los tres tipos. Trabajo se refiere a las personas, material. Y costos es el tercer tipo de recurso. Que se refiere a, por ejemplo, de toda la lista de materiales que uno elabora, colocar una parte en la que, por ejemplo, sea de repente de viáticos, reuniones, de repente el internet, si el proyecto requiere, bajo ese concepto internet, colocas ahí internet, cosas que no tienen que ver como una persona, y las cuales se puede pagar de distintas maneras. Pero más o menos para que ya lo vayan entendiendo, los tres tipos de recursos que hay dentro de Project. Trabajo se refiere a las personas, en las cuales trabajan por horas. Material, un recurso tangible, un cemento concreto, clavos, computadora, como también puede ser probablemente martillo, X elemento. Costo ya es, de repente entiéndelo como algo intangible, como puede ser un servicio que uno adquiere. Supongamos que el proyecto requiere que contratemos una movilidad, por ejemplo, en el cual dentro del proyecto ya se va a asumir ese costo, en el cual a los trabajadores se les va a recoger y se les va a regresar. Y se contrata una empresa externa. Entonces es por eso que existe este tercer tipo. Y nuevamente material, algo tangible. Más o menos para que lo entiendan así. Y son los tres únicos, como pueden ver ahorita, que hay dentro de la aplicación. No hay otro tipo más. Ya, entonces sigamos viendo. Ya, la sobrecarga de recursos, el diagrama de Gantt, que hoy día ya lo van a ver más a fondo, en el cual es prácticamente la vista por defecto que nosotros tenemos dentro de la aplicación, ya que gracias a ese personaje tenemos ese tipo de división, en las cuales tenemos en el lado derecho el calendario y en el lado izquierdo las tareas, además de los recursos. El cálculo de costos, que es lo que una vez planteado todo el proyecto nos puede arrojar un informe en base a la información planteada, o sea, en base a la información que hayamos recopilado. Resumen del proyecto ya es también parte de la parte final. En general estos dos puntos es ya cuando uno ha planteado todo en Project, puede generar informes de manera automática, ya que el resto, todo lo demás ya está planteado. Y la última hoja era de datos curiosos. Ya, con respecto a la clase de ayer, vimos ampliamente todo esto de qué es un proyecto en sí, ya dejando un poco de lado la aplicación Project, y nos centramos en qué es lo que es un proyecto. Vimos las ventajas o qué es la gestión de proyectos, lo del alcance, vimos metodologías, de las cuales existen cuatro: tradicional, Prince2, cadena crítica, ágil, y de las cuales les hablé más a fondo sobre la tradicional. ¿Por qué? Porque es la que vamos a utilizar. ¿Qué hablamos de la metodología tradicional? Dijimos que era una metodología, acá está, que está basada en cascada, ya que es lineal, porque sigue una secuencia. Empieza una tarea, termina la tarea y recién inicia otra. Prácticamente es como en la vida, en las cuales son etapas que uno pasa, pero no se puede saltar de etapa o empieza por cualquier etapa. Primero es las primeras etapas: nacimiento, niñez, luego pubertad, adolescencia, juventud, adultez. Entonces son etapas que uno va pasando. Algo similar aquí. Todos pasamos por las etapas de esa manera lineal. Es por eso que se llama tradicional.
Acá decía la palabra waterfall, que es lo mismo, que se refiere en cascada. Ese es un término que se utiliza para designarnos a este tipo de metodología, en las cuales estaba dividido de esta manera el waterfall al comienzo, ya que sus inicios de la metodología era este tipo de... ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Era este tipo de seguimiento, pero netamente de... Este era netamente de la empresa de IBM, en las cuales ahí fue sus inicios. Así como hoy día les voy a comentar de la técnica del brainstorming, o sea, la lluvia de ideas. ¿A quién se le ocurrió? Fue en la época de Walt Disney en sus inicios. Acá también, bueno, acá su concepción fue dentro de la empresa de IBM. Requisitos, diseños, implementación, verificación y mantenimiento. ¿Cuáles son las fases? También ya lo hemos repasado. Son muy similares y tienen bastante, como les diría, bastante sentido. Iniciación del proyecto, definición, planificación, lanzamiento, ejecución, o sea, como manos a la obra, rendimiento y control, y por último cierre del proyecto. Esas son las 5 fases según el PMBOK que tiene un proyecto en general. Porque si ya habláramos de un proyecto como puede ser una aplicación, ahí sí sería mejor verlo de esta manera. Pero por eso, de manera general, de manera muy muy general sería de esta manera. Si fuera de repente un proyecto de como una construcción de de un edificio o algo, probablemente cambie un poco. De repente sigan teniendo la misma estructura, pero es lo que dice el PMBOK. Dentro de iniciación vimos la parte en la cual se elabora todos los ajustes previos, o sea, a priori, antes de empezar a elaborar el proyecto. Como el tema de repente de viabilidad, ver materiales, ver toda la parte... ¿Qué tal, Marisol? Toda la parte de documentación. Sería un buen resumen. Iniciación tiene que ver más que todo con la parte de documentación. Así como en el colegio, en mi caso, como docente, documenta. Las primeras semanas antes de empezar a trabajar, de enseñar, las primeras 2 semanas se dedican a la parte de documentación. ¿Y qué era documentación? Hacer programación, unidad, sílabo, horarios, se encargan a un grupo de docentes. Y toda esa parte de ahí se elabora antes de empezar las clases. Segunda fase. Acá también les coloqué un ejemplo sobre las tareas, cuales les hablé de las tareas críticas ahí. Segundo punto fue el de la planificación, que ya una vez que se ha hecho toda esa parte del papeleo, también hacer otro tipo de ajustes en los cuales ya vamos viendo eh, la parte de también con documentación, pero ya un poco ya poniéndose manos a la obra. La tercera parte, que ya probablemente una de las más importantes, aunque en realidad todas lo son, porque si uno inicia mal, así como en la vida, termina mal. Entonces, probablemente la iniciación sea una de las más importantes, pero cada ejecución ya tiene que ver bastante con el trabajo en sí. Justo hoy día también les iba a mostrar un video sobre una película de McDonald's, probablemente lo hayan visto, está en Netflix. Ahorita no recuerdo el nombre de la película, pero sí les voy a mostrar el video, unos 5 minutos al menos de cómo se desarrolló su forma de trabajo, cosa que para su época fue muy distinta. O sea, era algo muy revolucionario. Entonces ahí en ese video, dentro de la película, mejor dicho, retratan muy bien todas las fases de la metodología que vamos a ver el día de hoy. Seguimiento y control, que ya es la penúltima fase de- del proyecto. Hacerle seguimiento, control, empezar a ver si funciona bien, si está todo ok. Y la última, que es la del cierre, cuando ya se lleva a cabo el proyecto. Entonces, en general, los proyectos tienen un inicio y tienen un fin. Pero esto de aquí, dentro de una aplicación, no se cumple de esa manera, ya que los proyectos están en constante mantenimiento. Pero en general un proyecto tiene un inicio y tiene un fin. Por ejemplo, elaborar una casa, no eternamente se va a estar elaborando una casa o un cuarto. Entonces tiene un inicio y tiene un fin. Entonces de ahí de dónde he sacado esta información del PMBOK, que es una guía
no es una metodología. Esa pregunta la coloqué en el Kahoot pasado, si el PMBOK era una metodología. Y no, no es una metodología en sí, sino es una guía que dentro contiene un grupo de metodologías, que eran cuatro en específico. Tradicional, Prince2, Ágile y la otra, siempre me olvido su nombre, se llama cadena crítica. Bueno, entonces luego les comenté un poquito de cada una, ya que cada una ha sido diseñada para distintos tipos de proyecto, pero en general nosotros vamos a utilizar la primera, que es la tradicional. Y nos quedamos en este punto de fases de gestión. Entonces aquí recién voy a retomar lo del día de hoy. La definición de la finalidad del proyecto. Dice, establece el ámbito y objetivos del mismo. Suelen realizarse entrevistas con el cliente para definir necesidades y objetivos a alcanzar. En esta fase aún no se tienen en cuenta factores como la duración del proyecto, costes, etcétera. Solo se trata de definir el problema y las posibles soluciones. Ya, este concepto es bastante genérico y se parece bastante cuando les comente en la metodología del design thinking que vamos a trabajar nosotros, ya que lo que aquí prácticamente dice es que se va a basar en las necesidades. Entonces esa es una palabra muy clave, necesidad. ¿Por qué es una palabra clave? Porque cuando uno elabora algo, cuando uno hace algo, tiene que basarse en las necesidades del cliente, no como uno crea que debe ser. Y esto es algo que en mi casa, ahora que mi papá ya dejó de trabajar y prácticamente yo estoy asumiendo los cargos y mi papá trabajaba en carpintería metálica y es como una persona a mil oficios. Los cambios que está haciendo en mi casa o las cosas que hace, no las hace como mi mamá quiere y las hace a su parecer y siempre está en esa constante lucha de cómo mi mamá quiere que quede y cómo él lo hace. Mi mamá le dice de una manera y mi papá lo termina haciendo de otra. Entonces, ¿qué debería hacer acá? Basarse en las necesidades del cliente, porque al fin y al cabo es como ella quiere que quede. Entonces, cuando uno elabora algo, tiene que basarse en esto, en las necesidades. De nada sirve que uno haga algo si a una persona o a la persona que te va a contratar, ya sea de repente una compañía, no le va a servir. Entonces, por eso partimos de aquí, de las necesidades y objetivos, qué es lo que quieren el público. Y esto es algo que en creatividad, en el tema de design thinking o emprendimiento, son prácticamente los pilares. Porque de ahí se parte. De nada sirve tener una idea original si no le va a servir a nadie. Recuerdo que en clase del día de ayer, no, sí, el día de ayer, en el colegio que estoy trabajando, les comentaba este punto. Y les pregunté, por ejemplo, una idea innovadora. Y un jovencito dijo, una cuchara que en el medio tenga un hueco. Sí, una cuchara que en el medio tenga un hueco. Imaginen una cuchara con un hueco en el medio. Ya. Parece una idea innovadora, parece algo nuevo, que probablemente nadie se le haya ocurrido. Pero ¿qué sucede? Que como utensilio de mesa, probablemente no sea muy útil. No tendría mucho sentido una cuchara con hueco. O lo mismo como un tenedor con solamente una muesca. Si un tenedor tiene 3 4 y que solamente tenga uno. Parecería un trinche o sería como comer con cuchillo. Entonces, uno parte de aquí. A pesar de que uno pueda tener una idea muy innovadora, algo nuevo que a nadie se le haya ocurrido, tenemos que partir de que alguien o un grupo de personas le sirvan. Entonces, por eso habla de las necesidades. Estudiar la viabilidad del proyecto. Dice, para ver si es realizable, o sea que se puede materializar, hay que considerar las posibles estrategias de solución, análisis de riesgo y si la ejecución del proyecto es rentable. ¿Qué se refiere rentable? Que obviamente vaya a generar ganancias. Bueno, entonces también está dentro del PMBOK que te da esta recomendación, que la idea que tú tengas se pueda materializar, o sea, no ser tan soñador en algo que todavía para el momento o todavía para nuestra realidad no se pueda materializar y a la vez analizar riesgo. Y esto es algo que, por ejemplo, los proyectos grandes, como los proyectos de minas, cuando hacen sus proyectos y comienzan a extraer recursos, hacen un informe de viabilidad, un informe de sostenibilidad ambiental, pero que luego no lo terminan cumpliendo. En la realidad no lo cumplen.
Y por eso que siempre tenemos problemas de esa índole en base a las minas en la Sierra del Perú. Bueno, también análisis de si es rentable, obviamente si nos va a generar unas ganancias. Siguiente punto. Estimar el tiempo, costes y esfuerzos requeridos, en las cuales, como su propio nombre dice, acá sí ya vemos el tiempo de la duración, cuánto me va a costar, como dirían, cómo es la nuez, qué es lo que voy a necesitar, todo ese tipo de información. Tiempo, costo, esfuerzos requeridos. ¿Qué se refiere acá en los recursos también? Y el último punto es la planificación temporal, dice. Para asegurarse que podemos cumplir los objetivos y plazos fijados, plasmaremos dentro de Project las fases y tareas del proyecto, con su duración, relación de recursos, costes, basándonos en las estimaciones. Esta planificación nos servirá de guía para iniciar el proyecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de Project todo es todo así como diría Acuña, todo... Ya me olvidé su frase de Acuña. Pero toda esa información la podemos plantear acá. Tareas, relaciones, recursos, costos, todo eso. Y si uno lo elabora muy bien, al final los resultados van a tener probablemente se reduce el porcentaje de fallos. ¿Qué me refiero de fallos? Como por ejemplo, de repente un día de trabajo a la persona que se le va a pagar le colocó, por ejemplo, 50 soles, por decir. Y total que no era 50 sino eran 30. Y eso al final del proyecto se va a ver reflejado porque proyectos de repente duraba un mes y esa persona se le estaba pagando una cantidad que no debía. Pero esto ya sería como pequeños detalles dentro de el trabajo dentro de Project. No hablo del proyecto en sí, sino de Project, porque luego que esa información se ha planteado, nos va a arrojar un informe, que era esta parte de aquí. Entonces les comenté que habían tres tipos de trabajo: trabajo, material y costos. Nuevamente estoy mencionando esto porque creo que es una pregunta de la evaluación. ¿Cuántos tipos de recursos hay en Project? Y son tres: trabajo, material y costo. Entonces, si aquí tú colocas bien cuánto se le va a pagar, de repente se le puede pagar por prorrateo, que se refiere cada cierto tiempo, el tipo de calendario, todas estas cositas. Si uno lo elabora muy bien, entonces al final el resultado va a ser muy parecido a un presupuesto que sí está bien cercano a a lo que uno debería invertir. Entonces, elaborar muy bien esa parte, chicos. A ver, ya, entonces eso era con respecto a la diapositiva número 2. Pasemos a la número 3. Esta es la del día de hoy, en la cual ya vamos a ingresar a reconocimiento del área de trabajo. Acá sí ya el día de hoy ya ingresamos netamente a la aplicación. Sí, el primer vistazo que van a tener, en las cuales primero vamos a hacer un reconocimiento del entorno de Project y a la vez en la parte final vamos a ver la metodología que vamos a utilizar en el proyecto que ustedes van a elaborar, la segunda parte del módulo, que va a estar basado en el Design Thinking. Entonces, sigamos bien. Ya, el primer vistazo que nosotros vamos a ver luego de hacer el reconocimiento va a ser el tema de las fechas, en las cuales nosotros al empezar a trabajar dentro de Project, lo primero que vamos a ver es colocar la información del proyecto, en las cuales sobresalen esta información. ¿Cuántas pestañas tiene Project? Tiene archivo, tareas, recursos, informes, proyecto, vistas, ayuda y formato. Esas son las pestañas que vienen por defecto. Nosotros podemos agregar pestañas como también podemos quitar pestañas. Eso también vamos a ver. Y dentro de la información de proyecto que está en la pestaña de proyecto, tenemos esta información: fecha de comienzo, fecha de fin, ya que todos los proyectos tienen un inicio y tienen un fin. La fecha actual. Fecha de estado se refiere a una fecha en la cual podemos programar una reunión. Algo similar para que lo entiendan por el momento. El calendario, ya que nosotros también podemos crear calendarios. Pero ¿qué se refiere al calendario en sí? No se refiere como que queremos un calendario como el que tenían en la Revolución Francesa, por citar un ejemplo, ya que dentro de la Revolución Francesa habían creado otro calendario, en el cual sobresalía una fecha que era el 22 de Brumario, si no me equivoco. Entonces nosotros, ¿qué calendario vamos a trabajar? El gregoriano.
Eso está en el cajón del día de hoy. ¿Qué calendario nosotros trabajamos? ¿O cuál es el calendario que nosotros vemos de lunes a domingo? Es el calendario gregoriano. Por ahí si de repente no sabían su nombre. O si alguna vez se preguntaron quién estableció que los días sean de esa manera, lunes, martes, y que cada uno tenga 31 días. Entonces, tiene que ver un poco con historia, o bastante, y se llama calendario gregoriano. Y aquí la aplicación también te lo recuerdo. Te aparecen tres tipos de calendarios. Uno creo que es de países árabes y el tercero creo que es de Europa. Y el otro, que es el que nosotros utilizamos, es el calendario gregoriano. Y por último, prioridad 500%. Esta es una cantidad que te viene por defecto. Que no, en realidad no la vamos a cambiar. La verdad es un porcentaje una cantidad que viene ahí, pues digamos por ahora, como información que no la vamos a cambiar. Entonces, para empezar, ¿qué es necesario? Fecha de comienzo, fecha de fin, fecha actual, que toda esta información la toma de nuestra propia computadora. Por ejemplo, esta fotocaptura, ¿cuándo la tomé? Ahí pueden ver. La cual yo la tomé el 25 del 9 del año anterior, o sea, del 2020. Entonces, miren para que vean cómo fue cambiando, miren. Esa fue la última vez que dicté Project, miren, desde... ¿Qué mes habrá sido? ¿Noviembre? 9. Creo que octubre, no creo que octubre, no estoy muy seguro. Bueno, esa fue la última fecha que tomé esa foto captura. Por eso es que dice ahí fecha actual. Sigamos viendo. Ahora, la información de Project, nosotros vamos a trabajar con una extensión distinta. A ver, ¿cuál es la extensión que nosotros tenemos aquí dentro de Project? Es la siguiente. A ver, también me he olvidado. A ver, un momento. Ya que es una extensión muy común. A ver, un momento. La extensión que nosotros tenemos ahí, como digo, el camioncito de basura muy puntual. Ya es MPP. Suena un poco raro, pero es MPP. MPP. Ahí le voy a colocar extensión MPP. Punto. Toda la extensión, recuerden que empieza con punto MPP. Esa es la extensión que tienen las aplicaciones acá dentro de Project. Ya, para este caso, a diferencia de Access, acá sí no es necesario que a la hora de que envíen proyectos o de que intercambien archivos tenga que comprimirlos. El único caso que necesariamente se tiene que hacer eso es en Access. Pero de ahí Excel, Word, esta aplicación no es necesario. No es necesario que uno... Un ratito que termine de pasar el camioncito. Ya listo, ya terminó de pasar. Entonces, la extensión que nosotros tenemos aquí es el MPP y de las cuales no necesitan comprimir el archivo para poder intercambiarlo. En el caso de Access sí. En Access sí necesariamente tienes que comprimir el archivo en un RAR para poder enviarlo por un correo. Pero en el caso de aquí, de esta aplicación, no es necesario. Entonces, esto también creo que es una pregunta que coloqué. ¿Cuál es la extensión que se trabaja en Project? Es MPP. Es un poco gracioso, ¿no? MPP. MPP. Ahora, dentro de la información que nosotros vamos a cambiar el día de hoy en el reconocimiento es prácticamente, como pueden ver, tiene poquitas opciones. No tiene tantas como Word, Excel, PowerPoint. Ellos tienen muchas más cosas. Acá, por ejemplo, tiene ¿cuántas? 2, 4, 7. O sea, no hay mucha información que variar. Y gran parte de toda la información que nosotros vamos a modificar está aquí, en programación. Por ejemplo, dice, la semana comienza en domingo, el año fiscal comienza en enero. Entonces dice que la semana comienza en domingo. Es una fecha que uno puede cambiar. A ver, se los muestro a ver. Sí, esta es la aplicación Project. Voy a cambiar la vista diagrama de Gantt, que es la que ustedes ven por defecto la primera vez que ingresan. Archivo, opciones.
y le estaba mostrando esta programación, en las cuales esta es la vista que tenemos. Y dice que la semana comienza en domingo. Nosotros podemos escoger cualquier día en realidad, cuando comienza a trabajar. Pero esto es para un calendario general, pues ya que nosotros también vamos a querer distintos calendarios según el proyecto. De repente, supongamos que el calendario yo quiero que inicie el miércoles, pero no porque sea un calendario para todos, sino para el proyecto en sí. Entonces por eso nosotros podemos cambiar el día. Como por ejemplo también cuando hayas visto los calendarios impresos, normalmente no colocan de lunes a domingo, sino empiezan en domingo. ¿Se dan cuenta ese detalle? Es por eso que aquí por defecto te viene o te colocan el día de domingo. Porque por defecto en realidad la semana empieza el domingo. Empieza el domingo, el lunes y termina el día de sábado. Ya que es así como lo establece el calendario gregoriano. En la cual es el día sábado, en realidad es el día de descanso, si no me equivoco, según la iglesia. El día de descanso debería ser el día sábado. Entonces, es por eso que empieza ese día domingo. El año fiscal comienza en enero, también es una información que viene por defecto, empezando igual que nosotros el calendario empieza en enero, no empieza en marzo, abril, sino en enero. Hora de comienzo, que son las dos horas que les comenté por defecto. Entonces, por defecto viene las 9 de la mañana, pero como ustedes saben, acá en Perú nosotros empezamos a trabajar desde las 8. Y en otros casos hay gente que sale a trabajar a las 5, ingresa a las 6. Entonces, por eso que esta información, dependiendo del proyecto que se vaya a realizar, sería recomendable cambiarlo. Hora de fin predeterminada 7 de la noche. Pero como nosotros empezamos a las 8, probablemente acá sea 5 o 6 de la tarde. Horas por día, normalmente, gracias a las luchas que han habido, nosotros, en teoría todos deberíamos trabajar 8 horas. Pero en general hay gente que trabaja mucho más. Horas por semana, 40. ¿Por qué 40? Porque si trabajas 5 días, 5 por 8, 40. Días del mes. ¿Por qué dice 20? ¿Por qué no dice 30, 31? Porque le está quitando los días no laborables, que en general son sábados y domingos, o solamente domingos. Entonces, de los 30, 31 días que pueda tener el mes, coloca que 20 son los laborables nada más. Entonces, toda esta primera parte de información son la que viene por defecto en todas las versiones de Project, sea la 2013, 2016 y todas las demás. Esto es lo que viene por defecto. Luego dice mostrar las unidades de asignación como porcentajes, ya que nosotros aquí es más cómodo trabajar en porcentajes. El resto ya es otra información, por ahora no la voy a comentar. Vamos a seguir viendo esa cinta de opciones. La de, por ejemplo, la del calendario que le estaba mostrando. A ver, está aquí. Acá está. Le voy a dar un poco de lupa. A ver. Sí, dentro de la pestaña de mostrar, lo primero que nos colocan es qué calendario vamos a trabajar. Y ahí están los tres calendarios que les había mencionado. El gregoriano, que es el que nosotros utilizamos. Papa Gregorio. Un poco de historia. Y Hiri, que probablemente sea un calendario asiático. Y el calendario budista tailandés. ¿Hay más calendarios en la historia? Sí, pero ¿cuáles son los que podemos utilizar dentro de la aplicación de Project? Son estos tres: gregoriano, hijiri, tailandés. ¿Qué más podemos cambiar aquí? Por ejemplo, la moneda. Nosotros acá utilizamos el sol, lo cual está bien, no vamos a cambiarlo. Ubicación, ¿de qué manera se va a ubicar esa cantidad? También por defecto está bien, ya que hay gente que lo coloca así, con un espacio, es ese la cantidad numérica atrás, lo cual acá no es muy común. Normalmente o es así o dejamos un espacio, que se refiere a la ubicación que va a tener el símbolo en sí. Dígitos decimales también es una información que se puede cambiar. Por defecto tiene dos decimales. Podemos agregarle más. Vamos a bajarlo también de repente en uno. Moneda. Como ya mencioné, nosotros vamos a utilizar el sol. Y el sol está representado por la palabra pen. ¿Saben? Y bueno, ahí aparecen no los nombres en sí, sino una especie de abreviación. Entonces nosotros acá nuestra moneda del sol, reconocida también internacionalmente, es con esa palabra pen.
¿Qué más? ¿Algo de información por aquí cambiar? Nada más. Entonces en la general, acá tampoco hemos visto. Información general, la vista predeterminada es la de Gantt. También puedes escoger tu tipo de vista, pero esto no lo van a modificar ya que Gantt siempre va a ser la vista más correcta para ver todo el proyecto. Formato de fecha, como deseas ver la fecha, tampoco lo vamos a cambiar, así como está bien. El día y luego en forma numérica. Esta información la va a obtener del nombre de tu usuario de la computadora, tus abreviaciones. Por último, fondo y tema de Office. Estas dos opciones ya son las que tienen todas las aplicaciones, tanto Word, Excel, PowerPoint, para poder cambiar. Yo no la voy a cambiar así como está muy bien. Y prácticamente eso es todo lo que vamos a ver. El resto son opciones genéricas que hay en Word, Excel, mayúsculas, minúsculas, dónde guardar. Esto también lo hemos visto bastante. En dónde se va a guardar, ahí está la extensión que tiene, MPP, en donde se guarda por defecto, el tema del autoguardado, cada cuánto tiempo se va a generar un archivo nuevo. Lo ideal es probablemente cambiarlo a 5 minutos. Si les aparece en 20 está bien, no hay problema, sino que esta información se cambia si es que estás en un lugar en el cual usualmente sea un lugar muy concurrido en el que probablemente se, se apague tu computadora o vivas en un lugar que usualmente se va la luz por X motivo. Entonces cambiarlo de repente a 1 o a 5 minutos. Pero por defecto aquí viene 20. Lo cual es un poco raro porque disculpen, Word y PowerPoint, si no me equivoco, viene 15, pero acá le han colocado 20. Un detalle. Entonces guardar el proyecto, la ubicación para guardar plantillas, límite de caché. Esto de caché, luego les explico. Todavía no es muy importante esto de ese espacio de memoria que se le va a asignar con ciertas cositas que uno va guardando. Por último, avanzado, esto tampoco no es todavía necesario cambiar. Y nada más, eso sería por el lado de las herramientas. Entonces ahora sí ya ingresamos netamente a Project. A ver. Y luego vamos a regresar aquí a ver la técnica que vamos a trabajar. ¿Sí? Esta siguiente parte la voy a mencionar luego del recorrido que vamos a hacer ahorita en Project. Entonces, ahora sí ya ingresamos a Project. Esta es la aplicación, como pueden ver, tal cual, con todas esas opciones que vienen, son las que vienen por defecto. Dentro de ellas comenté, esta es la parte de asignar tareas y esta es la parte de calendario. Tenemos en la parte inferior derecha el Zoom. Tenemos en la parte superior las pestañas, en las cuales todas estas son las que vienen por defecto. ¿Cuál vamos a ver primero? La de tareas. Se parece bastante probablemente a Word, pero a partir de la siguiente, pasando de fuentes, ya cambia bastante, ya que estas son propias y no las tiene otra aplicación, que es programación, tareas, insertar, propiedades, edición. Entonces, a ver, vamos a colocar por aquí una tarea simple. Vamos a colocar, por ejemplo, tarea 1. Ahí, por ejemplo, tarea 2. Y por acá tarea 3. Hay dos tipos de modo de colocar una tarea. Una se llama manualmente y la otra automáticamente. Nosotros vamos a trabajar la de automáticamente. A ver, ahí hay 3 tareas, como pueden ver. ¿Sí? 3 tareas en las cuales por defecto, ya que he utilizado la opción de automáticamente, les ha asignado un día y empieza un día y termina prácticamente el mismo día que inició. Y si yo les preguntara a qué hora empezó a trabajar en este día, por ejemplo, el día 9, aunque las 3 empiezan el día 9, si yo les preguntara a qué hora, si han estado atentos, a qué hora empezó a trabajar y a qué hora terminó. ¿A qué hora empezó a trabajar acá los que están dentro del primer día? Sí, la información que yo modifiqué por defecto. Aunque no la modifiqué nada, sino les comenté que había una hora que empezaba y una hora que terminaba. ¿Y cuál sería esa hora? ¿Han estado atentos en esa parte? ¿Qué horas eran? ¿A qué hora uno empieza a trabajar acá dentro de Project por defecto? 9. Ahí está, el usuario estaba atento.
empezó a trabajar a las 9 de la mañana y terminaba a las 7. Eso es el horario. Si yo no modifico nada, va a tomar por defecto esos valores. Pero si yo ya hago un cambio, ya tomaría por defecto ese cambio que yo voy a realizar. ¿Qué más puedo observar aquí? Puedo observar, estoy acercando un poquito, ahí está. Puedo observar también que las tres tareas están en paralelo. ¿Qué me refiero en paralelo? Que las tres tareas se están realizando en el mismo plazo, o sea, en el mismo momento, en simultáneo. Les doy más o menos para que vean las tareas. Y luego, en la siguiente clase, si no me equivoco, vamos a ver las relaciones que tienen estas tareas. Porque lo ideal, ¿qué sería? Según el PMBOK, bajo el modelo tradicional, que empieza una tarea, termina y luego inicia la otra. Ahorita yo lo voy a modificar de una manera manual. ¿Cómo sería? Por ejemplo, que a esta tarea le cambie la fecha, que no empiece el 9, sino que empiece el 10, por ejemplo. Me pregunta si quiero vincular tareas. Voy a mover la tarea sin que todavía haga un vínculo, porque todavía no estamos viendo eso. Miren, por defecto lo ha movido al día lunes, ya que sábado y domingo no es feriado. Disculpen, es feriado. Entonces no se trabaja esos días y se ha movido automáticamente al día lunes. Ahora voy a mover la siguiente. La tarea 3 la voy a mover al día martes. Mover sin asignar ningún vínculo. Y ahí está. Entonces, miren, ahí las tareas están de forma correcta. Porque empezó el viernes y terminó el día martes. ¿Por qué? Porque sábado y domingo son feriados. No se trabaja. Yupi, feriado. Entonces, si yo agregara una tarea 4, ¿qué día empezaría? A ver, les pregunto. Si yo agregara una tarea 4, ¿qué día podría empezar? Bajo el modelo tradicional que vamos a trabajar. ¿Qué día debería empezar esta tarea? Que miren, yo le he agregado y la está colocando el día viernes. Pero, ¿qué sería lo ideal para esta tarea? Siguiendo una secuencia lógica. ¿Qué día debería estar esa tarea? Número 4. Jueves, ¿verdad? Ujú. A ver, vamos a cambiarlo. Día jueves. A ver, acá está jueves. Ahí está. Mm, no, sería miércoles. A ver, vamos a moverlo. Sería miércoles. Continúa. Y ahora sí. Ujú, sí, miércoles es. Ahí. Ahora voy a utilizar la lupa. Sino que sucede que cuando utilizo la lupa no puedo ver los comentarios. Sino que tengo que estar viendo ambos a la vez. Ahí está. Sí, sería miércoles. Lunes, martes, miércoles, que está representado por la X. Jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces aquí también, si logran observar bien, está en gris. Más o menos tiene un color grisáceo. Ahora voy a cambiarle el color, a ver. Para que lo vean mejor, a ver. Esto de acá todavía les iba a enseñar después, pero ahorita lo amerita. Para que puedan ver mejor el color de la barra de los días feriados. A ver, estas... No me deja moverme bien. Bueno, yo pues lo cambio. Bueno, entonces miren, ahí la tarea tiene una secuencia, pero todavía no se agregó ningún vínculo. Nosotros tenemos aquí una herramienta que va a asignar vínculos, que es esta de aquí, vínculos de las tareas. Ahora, todavía no le voy a agregar porque ahí les tengo que explicar un par de cosas. Dentro de ellas, la forma en que se van a relacionar las tareas, ya que no todas se relacionan de la misma manera. Entonces es por eso que todavía no le estoy agregando un vínculo, pero por lo menos está siguiendo un orden. Una, luego empieza la otra, termina, inicia la otra tarea y así es como debería ser bajo el método tradicional. Ya, es más o menos para que vean el nombre de las tareas. Como han podido ver, no es muy complicado agregar una tarea. Tú escribes algo, por ejemplo, voy a escribir inicio. Ahí, acá me pregunta el modo, yo le voy a colocar que sea modo automático. Y me pregunta cuánto tiempo va a durar esa tarea. De repente yo quiero que dure 2 días, por decir. Y miren, el, el grosor, el tamaño de la franja azul varió. Pero como no lo puede cortar, lo está colocando directamente.
También no, eso no, dentro gráficamente no lo va a hacer. O sea, no va a aparecer acá un pedacito azul y luego acá otro. Sino se entiende que es 2 días. A pesar de que visualmente uno vea que está dentro sábado y domingo. Pero en realidad son dos. Ahora voy a colocarlo en otra fecha, a ver. Son 2 días, pero que esta tarea empiece el jueves. Para que se vea mejor. El jueves y que no tenga ningún vínculo todavía. Ahí está. Entonces ahora sí ya se puede apreciar mejor. Ahora sí dura 2 días después del día miércoles, jueves y viernes. Y si yo le colocara 3, esa barrita se extendería hasta aquí. Por ejemplo, ahora vamos a cambiarlo. 3 días. Y esa barrita ya se extendió hasta el día lunes. Sino que sábado y domingo nuevamente menciono es feriado. Entonces miren, hasta el momento es una información bastante puntual. El nombre de la tarea que le he colocado inicio, cuánto tiempo va a durar la tarea y cuándo empieza y cuándo termina. Esa información es básica, básica, básica. Pero no es la única que uno puede colocar, sino es lo que por defecto uno debería asignar. Todas las tareas tienen que tener eso. ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto inicia? ¿Qué fin va a tener? Y el nombre de la tarea. Como pueden ver hay más columnas y hasta podemos agregar más todavía, sino que esto todavía lo vamos a ver poco a poco. Pero por defecto nuevamente menciono son estas 1, 2, 3, 4 y 5 columnas. El modo de la tarea automático manual, el nombre que le vayas a colocar, cuánto va a durar, cuándo empieza y cuándo termina. Nada más. Por ahora, sigamos viendo. Ahora nos vamos a pasar a la pestaña de proyecto y aquí es donde nosotros podemos empezar. Ahora voy a quitar la lupa un ratito. Tenemos la pestaña de información de proyecto. A ver, voy a colocarle lupa. A ver, aquí está lo que vimos en la diapositiva. Cuándo empieza el proyecto y cuándo termina. Si yo cambio aquí estas cantidades, en mi calendario se va a ver reflejado. Ya que ya no voy a poder acá adelantar, ya que acá con esta barrita yo puedo adelantar los días y retroceder los días. Pero si yo cambio aquí cuándo empieza y cuándo termina, ya me va a parametrar. Ya no van a ver más días dentro gráficamente en mi calendario para poder utilizar. Entonces por aquí también podemos empezar. Colocar qué día, cuándo empieza, cuándo termina. La fecha de estado y vamos a dejarla por defecto. Calendario también por defecto. Todavía no hemos escogido ningún calendario. Pero de los cuales tenemos 3 por defecto. ¿Cuáles son? 24 horas, estándar y turno noche. Pero si se dan cuenta ahí dice Pepe Lucho y calendario de Marcos. ¿Qué se refiere? Que son 2 calendarios que yo he creado. O sea, son 2 calendarios que yo puedo utilizar en mi trabajo. Entonces aquí vamos a dejarlo por defecto, o sea, el estándar. El resto de información no lo vamos a cambiar y le damos clic en aceptar. Ahora, ¿qué sucedería si yo quiero cambiar mi calendario? Tendría que dirigirme aquí, cambiar tiempo de trabajo. Y aquí es donde nos vamos a quedar un ratito acá. A ver. Esta es la información o la leyenda de lo que nosotros podemos elaborar. Por ejemplo, acá dice abril del 2021 y nosotros estamos acá, el 9 de abril. Entonces los que están de color blanco son los días laborables, los que están de color gris no laborables, horas laborales modificadas, color blanco pero con una raya, y los de excepción, en los cuales ya cambia el color. Por acá también las horas que tiene por defecto, que es de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 9. ¿Por qué lo coloco así? Porque lo divide en 2 turnos, de 9 a 1 y de 3 a 7. Esta es la información que viene por defecto. Ahora, ¿qué pasa si acá yo agrego excepciones? Se refiere como por ejemplo agregar días festivos. Por ejemplo, ¿qué días feriados hay acá en este mes? Por decir, de repente el día lunes es feriado, en algunos casos por el día de las elecciones. Entonces de aquí puedo colocar dentro de la excepción feriado por elecciones. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo termina? El día 12. Entonces acá puedo cambiarlo. ¿Cuándo comienza? El día 12. ¿Y cuándo va a terminar? El mismo día 12. Así de simple. Y ya agregué un día de excepción, en los cuales ese día no se va a trabajar. Ahora además, puedo hacerle otro tipo de cambios. Pero por ejemplo,
¿Qué otro día hay feriado? A ver, ayúdenme. O al menos en el caso de ustedes de manera personal, por algún cumpleaños o algún día que les guste que sea feriado. Por ejemplo, a mí me gustaría que el lunes sea feriado. ¿Qué otro día de repente? Entonces ahí tenemos para escoger qué días podemos agregar que sean no laborables. O también podemos agregar días en los cuales podemos cambiar la fecha de o la hora que se va a trabajar. Como por ejemplo, algunos trabajos los días sábados no trabajan de 8 a normalmente de 8 a hasta toda su jornada, sino solamente trabajan mediodía. Entonces nosotros también podemos aquí asignar que ese día podemos, por ejemplo, colocarle que el día, a ver, se me ocurre el día 16 o el día miércoles mejor, el día miércoles, vamos a cambiarle fecha 14 y que termine el 14. Ya está, el día 14 vamos a colocarle que cumpleaños, contra las excepciones, acá por ejemplo cumpleaños del jefe, por ejemplo, del jefe. Entonces ya está, que ese día 14 no va a ser laborable porque es el cumpleaños del jefecito. Jefe, uy, se borró. Ya está, cumpleaños del jefecito. Entonces, feriado. Entonces aquí nosotros podemos hacer una lista de todos los días feriados, en los cuales por defecto Project no cuenta los días feriados del año, como por ejemplo festividades acá en Perú. Eso de ahí no se puede hacer. Uno tiene que hacerlo por defecto, o sea, manualmente, mejor dicho, disculpe. Tiene que hacerlo uno manualmente. O sea, tendrías que ver tu calendario y si dentro de tu hora de trabajo, tus fechas de trabajo, hay feriados, como puede estar probablemente el Día de la Madre, el Día del Padre, fiestas patrias, y son fechas en las cuales va a estar dentro de tu proyecto tenerlas en cuenta y modificarlas aquí. De repente no de abril, sino dentro de junio, por ejemplo, cuando es feriado en julio, el 28 y el 29 y 30. Entonces colocar ahí que 29 y 30 en julio va a ser feriado por festividades. Entonces ahí podemos hacer ese tipo de cambios. A ver. Aquí voy a hacer la primera pausa, son las 8. Voy a hacer la primera pausa y seguimos viendo más ejemplos. Y aparte de la semana laboral, ¿cómo sería para restringir las horas ya de manera manual? Ya no dentro del calendario en sí, porque vamos a crear un nuevo calendario. ¿Está bien? A ver, primera pausa. Ya listo, continuamos. A ver. Listo, continuamos chicos. A ver, ya quedó en esta parte de las excepciones, que eran los días feriados, los cuales va a depender del proyecto. Por eso que les comenté que primero empezamos parametrando cuándo inicia y cuándo termina un proyecto. Entonces aquí estamos viendo los días feriados. También podemos colocar semanas laborales, en las cuales por defecto ya viene con unas fechas, en las cuales son las mismas que está dentro del sistema, que era de 7 de la mañana hasta la 1 en promedio, luego de 3 a 7 de la noche. Pero ¿qué pasaría si nosotros querríamos colocar otro calendario, otras fechas, otro régimen laboral? Entonces aquí también podremos hacerlo. Pero para no modificar mucho el calendario estándar, lo ideal o lo recomendable sería que uno mismo cree un calendario. Entonces aquí tengo una opción que dice crear calendario. Crear calendario. Vamos a colocarle un nombre. Vamos a colocarle ejemplo calendario. Y me pregunta si va a estar basado en el calendario estándar o el de 24 horas o en algún otro que yo tenga. Cuando ustedes ingresen esta parte les va a aparecer solamente tres opciones: 24 horas, estándar y turno noche. Entonces vamos a utilizar por defecto el calendario estándar, y la cual es de ahí va a ser una copia. ¿Qué nombre va a tener? Había colocado ejemplo calendario. Hacer una copia de aceptar. ¿Desea guardar los cambios realizados en estándar? No. Y entonces ahorita yo me encuentro en un calendario que se llama ejemplo calendario.
Y aquí ya puedo hacer los cambios. ¿Por qué no tocar el calendario estándar? Porque es como si fuera el archivo original. Y si uno va a hacer una serie de cambios, sería mejor hacerlo en una copia y no en el original. Entonces es por eso que estamos utilizando un calendario nuevo. Y aquí sí ya puedo colocar todos los cambios. Ahora, por ejemplo, a ver, vamos a colocar acá, había colocado que el día, a ver, se me ocurre que el día 28 y 29 de julio sea feriado. Entonces aquí puedo colocar que el día 28 y 29, fiestas patrias, fiestas patrias. Cuando comienza el 29, pero termina el 30. Entonces miren ahí automáticamente le asignó ese tiempo. 28, 29, 30, fiestas patrias, y bien patriota. Y dentro de semana laborable les comentaba que aquí puedo hacer otro tipo de cambios. Recuerdo que en una clase tuve un estudiante en el cual me comentó que su horario de trabajo no era igual durante toda la semana. Y así también hay ejemplos. ¿Qué sucedía con él? Que él, por ejemplo, los días lunes trabajaba de una hora hasta otra hora. Los días martes trabajaba en la tarde. Los días miércoles de repente todo el día. Los días jueves solamente mediodía. O sea, tenía un horario muy disparejo durante toda la semana. No era un horario normal, en los cuales uno ingresa de 8 y termina hasta las 5 de la tarde en promedio. Entonces, ¿qué sucedería si yo tuviera que elaborar un calendario dentro de mi proyecto que no todas las horas van a ser igual? Entonces tendría que dirigirme acá en semanas laborales y acá voy a colocarle, por ejemplo, horario de Pedro, por ejemplo, de Pedro. Entonces aquí en Pedro, ahí tengo día, voy a utilizar la lupa. Ya ver. Sí, aquí tengo mi horario de Pedro dentro de semanas laborales, no en excepciones, porque excepciones es para colocar solamente feriados. Acá en semanas laborales, el horario de Pedro, en las cuales también coloco un inicio y coloco un fin, pero puedo hacer este tipo de cambios. Ahora, ¿qué días trabajaba Pedro? Comentaba el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, por decir. Y acá puedo escoger qué días va a trabajar en ese periodo de tiempo. Pero en el caso de Pedro, como comentaba, él no trabajaba parejo todos los días, sino que cada día tenía un horario distinto. Entonces aquí selecciono, por ejemplo, que el día lunes va a trabajar, por ejemplo, acá se me ocurre que va a empezar a las 7 y acá va a terminar a las, por decir acá a las 10. Y por acá que va a empezar a las 3 y por acá que va a terminar a las 16 horas. 16 horas. Ya está, dice aceptar. Por acá el día martes. De repente el día martes tenga otra fecha y acá también puedo modificarlo. Por ejemplo, que empieza a trabajar a las 11, termina a las 12. Y les cuento un chistecito de cuando trabajaba con mi hermano. En 15 y por acá 17 horas, por ejemplo. Y así vamos cambiando día a día, porque no todos los días para el horario de Marcos trabaja igual. Días que trabaja menos, hay días que probablemente trabaje más. Pero siempre va a estar dividido en estas dos cantidades, uno o 2. Siempre van a haber dos turnos. Primero, bueno, no turnos, sino dividido en dos partes, primera y segunda parte. Y así vamos modificando uno por uno. Eso sería un calendario obviamente muy distinto. Por ejemplo, en mi caso, ¿cómo sería en mi horario de docente? De la misma manera, yo no trabajo en el colegio de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, sino tengo un horario en los cuales hay días que trabajo más, como hay otros días que probablemente tenga libre. Entonces van a haber horarios que son así. A ver, entonces sería por ese lado aceptar. Ya sería ese el horario de Pedro. Y así podría ir agregando distintos horarios para distintos de repente trabajadores, distintos regímenes. Entonces una serie de cosas según el calendario. Dentro de las opciones también tengo más opciones todavía. Muy parecida a la imagen anterior. También colocar de repente excepciones que se vayan a repetir en más de una vez. Como por ejemplo, de repente que en el proyecto el día martes para todos feriado. Caso muy raro, pero supongamos que para el proyecto los días martes nadie trabaja, día libre. Entonces acá puedo colocar eso, que ese día va a repetirse
o cuántos días, mejor dicho, cada día, esa fecha de manera semanal, mensal o anual va a ser feriado. ¿Durante cuánto tiempo? Y coloco cuánto tiempo y termina tanto. Entonces puede colocar. Ya son excepciones de excepciones, dependiendo. Entonces es por esto que esto mencionaba, porque luego si uno elabora bien esta parte y coloca muy bien los recursos y personas que están involucradas, al final el resultado que te va a dar en el informe va a ser muy muy preciso. Pero si uno no elabora bien esta parte del calendario, que es la parte básica que está dentro de la iniciación, entonces en el informe no va a ser una información muy fehaciente, una información muy, muy fiable, la cual esté muy cercana a la realidad, ya que saldrían valores que probablemente no tengan nada que ver. Entonces es muy, muy importante esta parte del calendario. Para nuestro caso, probablemente el proyecto que vayan a elaborar sea un mes, para no hacerlo muy complejo, porque ya comenté que hacerlo que dure más tiempo sería mucho más complejo. De repente un proyecto que dura una semana, de repente que dure un mes a lo mucho, más o menos es el tiempo que yo les diría o recomendaría para el proyecto que vayan elaborando. Y le damos a clic en aceptar. También tenemos la opción bueno, el botón de opciones, pero nos estaría enviando a la pestaña de aquí, en la cual podemos cambiar esta información, en la cual les comenté cuando empieza, cuando termina por defecto, qué hora, y toda esa información adicional prácticamente te envía a que uno la pueda modificar. Entonces le doy clic en aceptar. A ver, por ejemplo, otra fecha de excepción. A ver, se me ocurre colocar, a ver, que el día miércoles salimos temprano. Por ejemplo, salimos temprano por evaluación. Por decir un ejemplito, por evaluación. Entonces acá coloco que ese día 14, acá también puedo modificarlo, que el día 14, ya, ¿qué dice? Ya está, que el día 14 va a ser feriado por evaluación. Ahí está, salimos temprano por evaluación. Entonces ahí puedes colocar toda tu información. Y una vez que has elaborado tu calendario, que le has dedicado tiempo, lo has hecho con amor, con cariño, en información de proyecto puedes escoger tu calendario. Y aquí está mi calendario, ejemplo calendario. Entonces, miren cómo quedaría mucho más bonito que tú mismo escojas tu calendario creado por ti, con tus fechas feriadas, con tus fechas no laborables, con tu régimen, dependiendo de los trabajadores o las personas que estén involucradas. No todos trabajan al mismo ritmo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que lo ideal sería empezar por acá, cosa que no todo el mundo hace. Todo el mundo usualmente trabaja el calendario estándar y no suele cambiar esta información. No suele cambiar no suele cambiar este tipo de calendario. Siempre lo dejan ahí en estándar. ¿Por qué? Porque no le dedican tiempo a esta parte de aquí de calendarios para que quede mucho mejor y al final el informe que te puede elaborar sea más idóneo, más realista, con los horarios de trabajo y toda esa faena de pro. Bueno, es- con esa parte me voy a quedar de la explicación del día de hoy para todavía no abrumarlos, ya para que espero que sábado y domingo ya lo tengan instalado y puedan ir repasando esta parte al menos, de cómo colocar tareas y de cómo modificar los calendarios. Información de proyecto, puedes ir todavía curioseando, puedes ir todavía indagando, no vas a dañar nada. Lo que sí todavía solamente te diría que ingreses para observar sería opciones y vayas viendo nada más, que solamente observes, pero no cambies nada para que todos tengamos las mismas fechas, los mismos horarios en nuestro calendario. Y si ingresas aquí a cambiar tiempo de trabajo, dale en crear calendario. No cambies el estándar, porque si cambias el estándar es como que tú tengas un documento original y lo modifiques, le hagas ahí, comiences a hacer cambios. Entonces es mejor que en la copia que tú hagas, ahí recién ya hagas todos los cambios que creas conveniente en tu trabajo. Entonces bueno, entonces ahí nos vamos a quedar con respecto a proyecto. Yo no venzo mucho por lo que sé que todavía no lo tienen instalado y de repente no puedan repasar todavía, pero ya para el día lunes, ahí sí ya con más razón, espero que tengan instalado la mayoría de la aplicación.
Bueno, pasemos a hacer el Kahoot. Las preguntas que iban a, algunas de las preguntas que voy a mencionar van a venir en la evaluación. A ver un momento. Y les comparto. Les había comentado que este era el módulo más teórico. Como pueden ver, es información que es necesaria. Porque, ¿qué pasaría si yo empezaba la primera clase de aquí? Tarea uno, tarea 2, viendo. No tendría mucho sentido porque no entenderían qué se puede elaborar acá. Entonces, por eso que hemos empezado por la parte teórica del PMBOK. A ver, les comparto el Kahoot del día de hoy. El primero y el número 2 está publicado también en el chat de WhatsApp. A ver. Ya acá está. 13 preguntas. A ver. Ya ahí les compartí el link. Pueden ingresar. A ver, recuerden colocar su nombre. David. Y a ver, vemos un pequeño jueguito. A ver. Trivia número 3 de Project. Veamos las preguntas. En base a la diapositiva del día de hoy. Primera pregunta. La extensión de los archivos de Project es... Ahí está, punto asegurado. Punto fácil. ¿Cuál es? PPT, MPP, XLSLX o punto doc. Correcto, MPP. Está un poco gracioso y es fácil identificarlo porque es muy distinto al resto. El resto ya probablemente se les haga familiar. PPT es PowerPoint, XSLX es Excel, Doc es Word y solo quedaría probablemente por descarte también saldría MPP. Siguiente pregunta, esa estaba bien fácil. Pregunta moralizadora. Pregunta número 2. ¿Verdadero o falso? Todo proyecto tiene un inicio y tiene un fin según el PMBOK. El PMBOK. ¿Verdadero o falso? Ahora que está de moda Beto Ortiz con la entrevista que tuvo ayer con Moradito. ¿Es verdura? ¿Verdadero o falso? ¿Estamos correcto que es verdadero? Todo proyecto va a tener un inicio y tiene un fin, así como en la canción de Héctor Lavoe. Todo tiene su final, que sería lo ideal. Tiene su fase de inicio y tiene su fin. Siguiente. Vamos a ver quién gana hoy día. Pregunta número 3. La carpeta predeterminada para guardar los archivos es, o sea, ¿dónde se guarda por defecto? Esta pregunta también sale por descartes, por descarte. ¿Dónde se guarda toda nuestra información? Mis documentos, mis fotos, descargas o escritorio. Entonces, ¿cuál es la carpeta? Ya que estas 4 carpetas dentro de Windows vienen creadas. Estas 4 carpetas por defecto vienen creadas dentro de nuestro sistema operativo. ¿Cuál es la respuesta a mis documentos? Si uno no modifica nada de las opciones en las cuales pueda cambiar la ubicación, mis documentos es la que va a venir por defecto. Entonces luego están descargas en las cuales todo lo que tú descargues de internet está en esa carpeta, a menos que lo hayas cambiado. Dentro de Google Escritorio, que es la vista que nosotros tenemos cuando prendemos la computadora, y la carpeta de mis fotos, en las cuales yo no recomiendo en general que no guarden nada en ninguna de las 4, o al menos lo mínimo. ¿Por qué? Porque cuando uno formatea la computadora, elimina o borra disco C, y para eso tendrías que mover toda tu información. Y si tienes todo guardado ahí, te vas a demorar al menos, dependiendo cuánto tengas, cuántos teras de información tengas, vas a tener que reubicar esa información, ya sea en un disco externo o en una extensión o en algún disco compartido. Entonces esa parte es tediosa porque puedes demorar ahí, dependiendo cuánto tengas. Entonces, ideal no guardes nada en disco C. Siguiente pregunta. Pregunta 4. ¿Verdadero o falso? ¿El calendario gregoriano es el que nos viene por defecto dentro del proyecto? Ahí está, pregunta fácil. Gregorio.
Hay una película, ¿no? Una película peruana bien antigua, que si no me equivoco se llama Gregorio. Nunca la he visto completa, siempre he visto fragmentos de la película. ¿Verdadero o falso? Bueno, ya hemos visto de los tres calendarios que había, el que nosotros utilizamos es el calendario gregoriano. ¿Por qué gregoriano? Porque ese es el que asignó el Papa Gregorio. Siguiente pregunta, pregunta 5. ¿Podemos crear un calendario acorde a nuestro proyecto? Y eso es justo lo que acabamos de ver hace un momento. Lo ideal sería utilizar un calendario propio, un calendario nuestro, un calendario prácticamente creado, diseñado para nuestro proyecto. Eso sería lo ideal. Y no utilizar un calendario estándar. Entonces quedaría mucho más fino el trabajo. Entonces, ¿verdadero o falso? Verdadero. Podemos crear un calendario acorde a nuestro proyecto. Pregunta 6. Los días no laborales son de color. Bueno, y para los que estuvieron atentos de los días, en la parte de la leyenda, acá. ¿Le tomé fotocaptura? No, creo que no le tomé fotocaptura aquí. Lo había mostrado nada más. ¿Qué color tenían los días no laborales? Verde, rosado, azul o gris. Correcto, gris. Que era, por defecto en mi calendario estándar era sábado y domingo. ¿Recuerdan? Acá. Sábado y domingo por defecto dentro del calendario estándar, sábado y domingo es feriado. Entonces es por eso que comenté que lo ideal sería utilizar un calendario propio, ya que acá en Perú nosotros trabajamos normalmente de lunes a sábado, pero de los cuales el día sábado también normalmente no se trabaja todo el día, se trabaja a mediodía. Cuando trabajaba con mi hermano, trabajamos de lunes a viernes el mismo horario, pero el día sábado solamente trabajamos hasta la hora de almuerzo. Siguiente. Pregunta 7. Por defecto, Project asigna cuál de los siguientes formatos de trabajo. Ahí está justo lo que acabo de hablar de los horarios. De 6 a 1, de 3 a 20, 9 a 1, 3, 9, 7 a 12. ¿Cuál es el régimen que viene por defecto? Ahí lo repetí también varias veces. Por defecto es de 9 a 1 y de 3 a 7 de la noche. Pero acá en Perú, como mencioné, nosotros solamente trabajamos de 8 a 5 de la tarde. O sea, hasta las 15 horas también. No, 15, no, 17 horas. Hasta las 5 de la tarde. Sí, justo hoy les iba a comentar algo, me estaba olvidando de... Había un trabajador que había conseguido a mi hermano, la cual en una ocasión dijo lo siguiente, que él entraba a trabajar a las 9, terminaba de trabajar a las 12, luego iba a almorzar, regresaba a las 3, trabajaba hasta las 5, hasta las 4 y mientras se cambiaba ya eran las 5 de la tarde. Ahora lo recuerdo, mientras nos cambiamos ya son las 5 de la tarde. O sea, era bien, bien, bien flojo ese trabajador. Pregunta 8. ¿Verdadero o falso? Dentro de semana laborable predeterminada podemos asignar las horas de laburo, o sea, de trabajo para cada día. ¿Verdadero o falso? Ahí para que me coloque todavía una imagen para que recuerden si era verdadero o falso. En las cuales podemos asignar días laborables o podemos asignar todo un régimen o un horario de trabajo, dependiendo de un grupo o de una persona en específico. Ya que probablemente dentro del proyecto no todos trabajen parejo de un horario para todos los días, para todos igual. Entonces es verdadero, podemos modificarlo. Pregunta 9. ¿Cuál de las siguientes no es una leyenda de calendario dentro de Project? Laborable, día de excepción, no laborable o día de fiesta. Bueno, ahí también por descarte sale laborable, día de excepción, no laborable o día de fiesta.
Sí, estamos correcto que día de fiesta acá dentro de Project no existe. No es una opción como tal. Si bien se puede tomar dentro de no laborable, pero no es una opción que tenga Project. Podemos colocar días de festivos, como cuando coloqué las, las fiestas patrias, pero no es una opción como tal. Pregunta 10. ¿Verdadero o falso? Los calendarios que se crean dentro de Project se utilizan únicamente dentro del proyecto. Bueno, esto no lo mencioné, así que presten atención. Cuando nosotros elaboramos un calendario, ese calendario ya queda grabado en Project. ¿Recuerdan la parte donde decía asignación de caché? Que es una memoria, digamos, una memoria pequeñita donde se guarda esta información. Es por eso que cuando ustedes cierran Project y vuelven a abrir otro archivo, puedes volver a utilizar ese proyecto. Puedes volver a utilizar ese calendario que hayas creado en un proyecto. Es por eso que cuando yo ingresé acá en calendario, habían otros, si se dieron cuenta. Había, por ejemplo, uno que decía calendario de Marcos y otro que decía Pepe Lucho. ¿Por qué decía esos calendarios? Porque yo los había creado en otra ocasión. Y ahora he creado el calendario ejemplo calendario. Y si yo cierro Project y abro otro proyecto, puedo utilizar ese calendario que yo he creado. Y es por eso que había una opción aquí que se llamaba asignación de caché, en las cuales se guarda esta información. Así como en el celular tú tienes memoria caché, que lo ideal es que lo estés borrando al menos una vez a la semana o al mes, ya que esa información que se queda guardada y se va acumulando y hace que tu celular funcione un poco más lento. Entonces es igual de la misma manera. Acá la aplicación le asigna memoria caché y en la cual se guarda eso. Y si tú borras esa memoria del calendario y pierdes, se borraría tu calendario que hayas creado. No el archivo, sino pequeños cambios como el calendario que tú hayas creado. Siguiente pregunta. ¿Cuántas faltan? Dos creo. Sí. Pregunta 11. Los días laborables debería decir ahí, por mes predeterminado en Project son ¿cuántos? Recuerdan, había una cantidad ahí. O sea, los días que se trabajan. 31, 30, 20 o 25. ¿Recuerdan esa cantidad? Sí estaba cuando vimos los 20. Ya que no se toma en cuenta el sábado y domingo, por defecto. Entonces ahí 20 días son los días que se trabaja. Ya que por semana se descuentan dos. Que al mes serían 2 por 4 8. Prácticamente 8 días que se están restando. Probablemente es un poquito más y ya quedarían en promedio 20 días que se pueden trabajar. Siguiente, 2 al 13. Para poder observar los comandos atajos dentro de Project con la tecla. Esto tampoco lo había mencionado, pero ¿con qué tecla podemos utilizar atajos en general? Ya que dentro de Windows hay una serie de atajos que se pueden utilizar. Control C, Control V, con la tecla Alt, Shift. Y acá te pregunta cuál es la dentro de Project. Usualmente, o mejor dicho, normalmente es la tecla Control o la tecla Alt. En la mayoría de aplicaciones. Entonces acá dentro de Project con la tecla Alt. Ya, mire, ahí presioné la tecla Alt y si se dan cuenta, a ver un momento. Presiono la tecla Alt y dentro de cada herramienta me aparece un número o una letra. ¿Qué quiere decir? Que si yo presiono Alt y esa tecla, se va a abrir esa opción o esa herramienta. Siguiente pregunta. Pregunta 13. El diagrama de Gantt es la vista predeterminada por Project. Pregunta moralizadora. La más fácil probablemente. Verdadero. Por defecto nosotros utilizamos la vista del diagrama de Gantt. Entonces ahí pueden ver las preguntas, no están muy complejas. Este es el penúltimo, la del día lunes es el último Kahoot. Y de ahí la del día miércoles, que es la evaluación. Ahí sí voy a tomar preguntas de lo que estamos viendo.
no son preguntas nuevas, sino es una recopilación de los 4 Kahoots que vamos a ver. Hemos visto 3 y la del día lunes es el último. Y para terminar, vemos cuál es la pregunta que más han equivocado. A ver, la pregunta que más han equivocado es la pregunta 10. La de los calendarios que se crean dentro de un proyecto se utilizan únicamente dentro del proyecto. Bueno, eso ha sido por mi culpa ya que cuando lo vimos no lo expliqué. Y acá se ve reflejado. Acá en la encuesta de Ipsos. Se ve reflejado que la pregunta 10 es la que más se han equivocado. Solamente una persona nada más lo ha hecho bien. Ujú, solamente uno lo ha hecho bien. Los demás se viene equivocado en la pregunta número 10. De ahí el resto lo han hecho de 50% para arriba. Entonces ahí están las 13 preguntas. El día lunes es la última. Bueno, el link que he dejado ahí también lo voy a copiar en el del grupo de WhatsApp para que también si en otra ocasión desean ingresar lo puedan hacer. Listo, entonces continuamos con la aplicación. Bueno, entonces ahí hemos visto lo de Kahoot. Dejamos de lado un rato Project. Este ha sido el primer vistazo. Todavía no voy a trabajar más por lo mismo que todavía no puedo avanzar mucho porque no todos tienen la aplicación. Hemos visto un poquito de calendarios con respecto al calendario y la información del proyecto. Y en la próxima clase arrancamos con tareas, netamente tareas. Guardar proyecto no lo voy a guardar. Y seguimos con la explicación. A ver, entonces ahora que ya han visto más o menos Project, ya más o menos tienen una idea del calendario y las tareas, ahora voy a hablarles sobre la forma que vamos a trabajar, que tiene que ver netamente con emprendimiento. No con la aplicación, no con un proyecto en sí, sino con el tema de emprendimiento. ¿Y por qué emprendimiento? Porque emprendimiento, el método que les voy a explicar, tiene bastante relación o las fases que tiene la técnica se parecen mucho, son muy similares, así como el meme de Spider-Man, son muy similares a la técnica o a la metodología del PMBOK. Sí, muy parecido acá. A ver, entonces ahora les voy a presentar el Design Thinking. ¿Qué es el Design Thinking? Es un método para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar solución a las necesidades. Miren, acá también utiliza la palabra necesidad, que la había subrayado en otra ocasión. Miren, el PMBOK también coloca esta palabra. Entonces, miren, desde ya pueden ver que es muy similar la técnica. Las necesidades reales de los usuarios, o sea, las necesidades basadas en el usuario, que nosotros también lo podemos llamar el cliente, podemos llamar de repente el usuario. También son palabras en este contexto prácticamente iguales. Ahora, esta técnica que está basada en las necesidades del cliente, del usuario, ¿sí? Tiene 5. ¿Cómo se llaman esas 5 técnicas, esas 5 fases? Empatizar, definir, idear, prototipar y testear. ¿Ya ven? Miren, son muy similares a la de inicio, luego la parte de recolección de información, ejecutar, ¿sí? Se parecen mucho a la del PMBOK. ¿Cómo se llaman acá? Empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Empecemos por la primera, empatizar. O veamos primero quién creó esta técnica dentro de quién es el papi del design thinking. ¿Quién es? Tim Brown, que es el CEO de la empresa IDEO, que en la actualidad es una consultora en la cual compañías requieren sus servicios para poder crear ideas innovadoras o poder mejorar o darle una solución a una problemática. Un caso, por ejemplo, un puntual, a ver, luego les comento. Terminemos de ver las fases, ahí les comento casos en los cuales se ha aplicado Design Thinking. Entonces, nuevamente, aquí en Tim Brown es el CEO de la empresa IDEO, en la cual es el desarrollo de esta técnica, o prácticamente la llevó a su máxima expresión como técnica como tal, ya que sus primeros inicios fueron en una universidad. Pero ya Tim Brown prácticamente lo determinó, o dio las pautas en las cuales se conoce hoy en día.
Sigamos viendo. Entonces, ¿qué más dice el design thinking? ¿En qué consiste este proceso? Dice, se compone de 5 etapas: empatía, definición, idear, prototipo, testeo. Se compone de 5 etapas. Bueno, la técnica en sí no es lineal. Ahí sí se diferencia un poco de las fases de un proyecto. En cualquier momento, dice, podrás ir de adelante hacia atrás, ya que son dos cosas muy distintas, el PMBOK y la técnica, pero vamos a tratar de que encajen ahí, de que las partes de las cuales son muy similares. Y se comenzará recolectando mucha información, generando una gran cantidad de contenido que crecerá o disminuirá dependiendo de las fases en las que te encuentres. Sigamos viendo. La fase de empatizar. Ya, ¿qué dice esto? Supongamos que nosotros queremos crear, tenemos una startup. ¿Qué significa una startup? Ahora les muestro. Startup. Supongamos que tenemos una startup, que son pequeños proyectos que a veces uno pueda tener, que con financiamiento, con creatividad y con otros factores uno lo pueda llevar, lo pueda materializar. Y así empezaron gran parte de todos lo que hoy por hoy consumimos. Empezaron pequeños proyectos que fueron financiados, la mayoría en Silicon Valley, que en Estados Unidos, en las cuales ahí vio nacer a la empresa de Apple, Microsoft y otras más. Creo que también Instagram. Sí, gran parte de todas las aplicaciones que conocemos hoy por hoy nacieron ahí, ya que es el paraíso de las startups. O sea, son pequeñas ideas que luego se convirtieron en ideas de negocio y fueron adquiridas. Muy rara vez logran prosperar netamente de recursos propios. La mayoría son compradas en la actualidad por empresas más grandes, como por ejemplo cuando Google compró YouTube, ahora Facebook, su última compra fue WhatsApp. Antes WhatsApp era independiente, ahora le pertenece a Facebook. Cada vez que ingresas a WhatsApp, por unos segundos ves el logo de Facebook y así. Las empresas más grandes compran las más pequeñas, pero en un comienzo empezaron siendo empresas independientes. Obviamente las venden a millonadas de dinero porque es muy rentable, es un negocio muy bueno y ese es su fin. Hay también gran parte de personas que se dedican a esto, a trabajar únicamente con las startups, o sea, con las ideas de negocio en su fase inicial, cuando todavía están conociendo, están revolucionando, si quieren verlo de esa manera, o están creando algo nuevo. Y ese era un personaje que estuvo bastante, fue bastante, como diría, fue como un brazo derecho o alguien que apoyó bastante al fundador de Netflix. Y luego ya lo dejó porque ya su empresa creció tanto que ya él ya no era relevante, sino él quería seguir apoyando a pequeños proyectos, a las startups. Seguimos viendo. Entonces, ¿qué dice la fase de empatizar? ¿Qué es la primera? Dice, comienza con una profunda comprensión de las necesidades del usuario, implicado en la solución, estemos desarrollando también en su entorno. O sea, ¿qué quiere decir? Que mediante la fase de empatizar, empatía netamente, empatizar, poder ver, poder ver qué es lo que el usuario necesita. Es como, por ejemplo, que yo les diga ahorita, si fuera presencial, vamos a la calle a caminar un rato por el malecón y con observación veamos qué es lo que necesitan las personas que vamos viendo en el camino. O por ejemplo puede ser en el camino, en el mercado, en la calle. Y ser bastante minucioso en ver qué es lo que uno necesita. Como por ejemplo, si tú vas caminando por la calle en un día lluvioso, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Que esas personas o las personas necesitan un paraguas para no moverse. En un día soleado, algo similar. Y eso solamente como lo puedes reconocer por observación. Pero acá en el design thinking, en el emprendimiento, te dice que uno vaya más allá. No solamente te quedes con la idea del paraguas. Por ejemplo, una forma de mejorar ese paraguas lo hizo Xiaomi. A ver, les muestro. Xiaomi.
Por ejemplo, el paraguas de Xiaomi, a ver una imagen, más o menos era algo así, en una de las primeras versiones, ya que luego sacó otra, que estaba hecho de aluminio y tenía una serie de cositas más. Y si yo les preguntara de repente cómo podríamos mejorar este paraguas, sí, que es algo simple, un paraguas normal, pero para que se vea mucho mejor para el público en general le podríamos agregar cosas, como por ejemplo, ¿qué podríamos agregarle? Por ejemplo, se me ocurre agregarle luces. Ahí ya tiene un valor agregado. ¿Saben? Tiene un valor agregado. ¿Qué más le podríamos agregar a un paraguas para que sea más, cómo diría, más útil? Ya que de repente es un lugar oscuro y uno necesita luz. Entonces acá el paraguas puede tener luces. ¿O qué más ustedes le podrían agregar a algo tan simple como un paraguas? ¿Qué dirían ustedes? A ver, piensan. ¿Qué crees que necesita un usuario en un día de invierno que está lloviendo fuertemente? Necesite que tenga su paraguas. ¿O qué le agregarían ustedes? Por ejemplo, un punto importante sería la portabilidad. Por eso que acá lo tendrían de esa manera. Probablemente sería bueno que tenga un estuche. ¿O qué ideas ustedes tendrían? Entonces, esa es la parte de empatizar, en la cual te basas netamente en lo que el usuario necesita. Entonces, sería bueno, como comentaba, caminar por la calle y ser un observador. Y así uno puede encontrar un montón de cosas que a veces uno que tiene que ser muy observador para ver qué es lo que necesita el cliente. Porque, ¿qué pasaría si yo le agrego este paraguas a algo que a nadie le va a servir? A nivel de rentabilidad no tendría sentido porque a nadie le serviría ese algo adicional que yo le estoy dando, ese valor agregado que les voy a dar al paraguas. Entonces ahí más o menos para que puedan reflexionar qué podría necesitar o qué sería bueno que tenga el paraguas. Ahora está bastante de moda el tema de la inteligencia artificial que le suelen colocar que sea compatible con Alexa. Ah, a ver. ¿Y qué es Alexa? Alexa es una inteligencia artificial creada o desarrollada por Amazon que en la actualidad está cada vez, Perdón, eso no lo sé. sí, Alex, está cada vez metida en distintos aparatos y cada vez va teniendo más. Por ejemplo, que el ventilador, digo, el paraguas tenga Alexa, o sea que puedas conversar con tu paraguas sincronizado a tu celular con internet y le puedas conversar mientras vas caminando. O de repente que tu paraguas tenga reproductor MP3. O sea, eso estaría dentro de la parte de lluvia de ideas. O sea, ¿qué le podemos agregar a nuestro paraguas para que se vea a nivel de rentable o se vea mucho más atractivo para el público? Entonces ahí puede haber un montón de ideas y escoger las que en verdad pueden ser útiles. De repente que el paraguas tenga parlantes, ¿no? Puede ser también. Que un paraguas tenga su reproductor ahí en la parte de la base, tenga sus parlantes y sería un parlante con paraguas. ¿Todo de qué depende? De que le sea útil a un público, a un sector del mercado. De que de ahí partiríamos. De que le sea útil. Sigamos viendo. Entonces, ¿cuáles son las técnicas en general de esta parte? Mapa de actores, observación encubierta, discusión. Son una serie de técnicas. No las voy a mencionar todas, solamente una en específico que es la de empatía. El mapa de empatía. En la cual se refleja bastante lo que acabo de comentar. ¿Qué piensa y siente el cliente o la persona que uno está observando? ¿Qué oye? ¿Qué dice y hace? ¿Qué ve? Entonces, en base a eso, podemos hacer un pequeño mapa y saber qué es lo que quiere el usuario, qué es lo que necesita, cuáles son sus necesidades. Es por eso que este mapa se utiliza bastante a nivel educativo. Lo que realmente importa, principales preocupaciones, qué es lo que le inquieta, qué es lo que no lo deja dormir de repente, o qué es lo que desea. Entonces, por eso partimos de acá. Siguiente punto. Define. Esta es la segunda fase de la técnica. Ahí para que más o menos lo vayan relacionando. ¿Recuerdan la fase de inicio de un proyecto?
sería esto dentro del design thinking, o sea, empatizar. En vez de inicio, bajo esta técnica lo vamos a llamar ahora empatizar. Siguiente fase, definir. Acá sí ya los términos son muy similares. También dentro de las fases de un proyecto, según el PMU, se llama definir. También acá. ¿Qué dice dentro de definir? Durante la etapa de definición vamos a separar la información recopilada, ya que en la primera parte es como hacer una lluvia de ideas, en las cuales vamos viendo qué necesitaba el paraguas. Me voy a quedar con esa idea del paraguas ahora. Vamos a ir viendo el paraguas. Una vez que hemos hecho una lista de todo lo que le podremos poner al paraguas, luces, MP3, conectividad a internet, ¿qué más de repente? ¿Qué más le podremos agregar a un paraguas? De repente que sea ligero, que sea de aluminio. Entonces todas las cosas que uno le puede agregar a un paraguas. Acá en definir ya vamos viendo o vamos puliendo lo que en verdad le podríamos agregar o lo que podría ser necesario para el paraguas para ya recién pasar a la siguiente fase. Entonces dice, identificamos los problemas cuyas soluciones serán clave para obtener un resultado innovador. Recuerden que partimos de la necesidad. ¿Qué técnicas hay? Bueno, todas las que ven acá, la que vamos a ver es la tarjeta roja y tarjeta verde, que es bastante simple de llevar a cabo bueno, en el ámbito educativo de colegio. Tarjeta roja y tarjeta azul. ¿Qué se refiere tarjeta roja y tarjeta azul? Como por ejemplo, volviendo con la idea del paraguas, ¿sí? Por ejemplo, yo comienzo a exponer todas las ideas que me han dicho ustedes de colocarle MP3, colocarle luces, y mis compañeros de trabajo levantan tarjeta verde si están a favor, tarjeta roja si están en contra. Y así vamos discerniendo de manera grupal qué ideas van y qué ideas no van. Entonces ahí, en ese contexto es muy útil tarjeta roja y tarjeta azul. Obviamente en un ámbito grupal. Definir. Una vez que ya hemos definido, pasamos a la fase de idea. O sea, ya vamos viendo una idea de lo que vamos a elaborar. Entonces dice, la etapa de ideación tiene como objetivo la generación de un sinfín de opciones. Nos debemos quedar con la primera idea. Dice, bueno, yo decía, no nos debemos quedar con la primera idea, sino con la idea que se va a sintetizar de todo lo que hayamos recolectado en la anterior fase de definir. Dice, en esta fase las actividades favorecen el pensamiento expansivo y debemos eliminar los juicios de valor. Que hasta la idea más ridícula de repente estrombótica, ridícula, puede ser una idea visionaria, cosa que se ha visto reflejado a lo largo de la historia. Por ejemplo, Netflix. Netflix, cuando en sus inicios eh, dio la idea de que el servicio de consumir películas, cuando antes dominaba el blockbuster, ¿recuerdan blockbuster? Si han visto blockbusters porque han nacido del 2000 para atrás. Cuando tú ibas a una tienda, acá en Perú también había Blockbuster, creo que en donde está ahora Plaza Plaza Lima Sur, creo que se llama Plaza Lima Sur, creo que ahí había un Blockbuster antes, cuando todavía estaba McDonald's. Yo recuerdo que ahí había un McDonald's y había una granja. Cuando era niño iba, ya no, creo que ya no está así. Y creo que por ahí había un Blockbuster. No recuerdo mucho porque tenía 5 años, creo, en promedio. Y había estas tiendas en las cuales alquilaban películas o rentaban películas, mejor dicho. Entonces ya esto en la actualidad ya quedó desfasado y se declaró en quiebra en el 2011. En el 2015 solamente había una tienda que es prácticamente un museo. Ya no es una tienda de alquiler de VHS. Pero volviendo al tema de Netflix, el creador fue bastante visionario en ese aspecto, porque cuando él dio a conocer su idea de migrar o utilizar los DVDs como su idea de negocio y luego evolucionarlo como servicio de streaming, todos los inversores lo creían loco. O sea, nadie entendía su idea visionaria de cómo iba a migrar o cómo iba a ser el consumo de internet. Me voy a quedar en esta fase para explicarles mejor esa idea o esta parte de la historia de Netflix, ya que los inversores, como mencioné, lo creían loco. O sea, nadie imaginó que iba a mirar así, porque nuevamente menciono,
la forma de consumir películas era mediante Blockbuster. Fracasó el, el consumo de esos cassettes. Una porque eran muy grandes, la calidad que tenía esas películas obviamente no se comparan a lo que vino después. Luego comenzó a masificarse los Blu-ray, los DVDs primero. Las películas aumentaron de calidad. Se comenzó a masificar la venta de los reproductores. Y fue cambiando la historia. Y Netflix, la empresa Netflix se fue adecuando a esos cambios. Cosa que Blockbuster no lo hizo. Blockbuster quería seguir con el mismo modelo de negocio. O sea, con la venta de los VHS. Pero Netflix primero empezó rentando películas en formato DVD. Ellos empezaron primero enviando por correspondencia, correos, las películas. O sea, rentaban películas, las enviaban por correo y era muy similar a Blockbuster, con la diferencia que Blockbuster no podía hacer eso. No podías meter los VHS en un sobre. Entonces ahí Netflix le sacó ventaja al comienzo. Luego la empresa fue creciendo, para el año 2000 después se fue masificando los reproductores, se fue masificando y fue comenzó a tener más consumo, ya no solamente en Estados Unidos, sino a nivel general. Yo recuerdo esa época, cuando comenzaron a los DVDs volverse más baratos. Recuerdo que al comienzo un DVD encontraba solamente originales, luego comenzaste a encontrar copias. Al comienzo costaban 10 soles. Yo recuerdo una vez que cuando vi que una copia de CD, creo que era todavía, estaba a 10 soles. Un CD de la película El Señor de los Anillos. Y recuerdo que había una tienda detrás de mi casa que vendía películas que eran CD, ni siquiera DVD, a 5 soles, cuando todavía era todavía algo nuevo. Entonces miren cuánto costaba. Luego ya se fue masificando, en la actualidad ya sabes que puedes comprar ya no CD sino DVD 5 por 10 soles creo. O sea, ya está recontra asequible, barato. Los reproductores de la misma manera. O sea, fue cambiando. Y ahí cuando estaba en ese modelo de negocio, sucedió otro cambio en el cual la internet se fue masificando y él se proyectó que no siempre iba a ser así, no todo iba a ser el alquiler por ese medio, sino se fue masificando la internet y comenzó a migrar al sistema de streaming, porque ya comenzaron el público ya no consumir necesariamente películas, sino ya entraba a internet y buscaba en YouTube y consumía contenido. Entonces ahí el, el creador de Netflix vio eso y ya él ya tenía del 2000. Del 2000 él ya sabía que eso iba a suceder. Cosa que para el 2010, probablemente más o menos esas fechas, 2010, él ya se había proyectado eso. Por eso que le fue muy fácil poder adaptarse. Entonces el tipo en ese sentido era muy muy visionario. Cosa que Blockbuster en su que era un imperio, todavía era lo más en películas, no pudo hacerlo. Quiso hacerlo, pero ya era muy tarde, ya Netflix ya se había posicionado bien en el mercado, le salió competencia, se creó Disney Plus, HBO, Amazon, eh, Walmart también quería una parte del mercado, pero ya Netflix dominaba, por lo que siempre fue pionero en ese sentido. El resto de empresas solo le siguió la línea, pero pionero ha sido Netflix en ese sentido. Y bueno, esa es una parte de toda la historia, tiene más anécdotas, más que ver, pero en general el tipo fue muy visionario y como pueden ver empezó aquí, en la empatía, porque cuenta una leyenda, con esto termino, cuenta, no se sabe bien si a ciencia cierta, si cuenta que el creador de Netflix había rentado una película en la cual se había demorado en entregar, porque uno alquilaba y si te demorabas en devolver la película te cobraban un dinero extra. Y cuenta la leyenda que él se demoró en devolver una película que era Apolo, una película de ciencia ficción, en la cual le estaban cobrando $40 de más. Y a él no le parecía, no quería pagar y ahí inició la idea. Bueno, es una leyenda nada más, en la cual no quería pagar la Blockbuster por $40 por que se había demorado. Yo creo que ni siquiera se había demorado. Todo quedó un rumor, todavía no, solamente una leyenda de cómo inició la idea de él de alquilar películas. Que al comienzo empezó con alquilando DVDs mediante correos y ya en la actualidad
gana millones de dinero por mes. Bueno, ahí nos vamos a quedar el día de hoy, chicos, en esta tercera fase de idea. La próxima clase lo retomamos y seguimos viendo más herramientas de Project. Espero que ya para el lunes tengan instalados a la lista. Tengan instalado la aplicación y también les voy a ir comentando historias. Por ejemplo, ya no alcanzó tiempo para comentarle la de McDonald's. Les voy a compartir el link mejor. Para que si desean lo puedan ver. Ya les iba a mostrar hoy en clase, pero no me ha dado el tiempo. Me quedo corto. A ver. Ya está. Ahí está el video de YouTube para que puedan ver de McDonald's. Bueno, ahí nos vamos a quedar el día de hoy, chicos. Espero que tengan un buen fin de semana. Recuerden el día domingo salir a votar. Cuídense bastante. Y ya nos vemos el día lunes. Cuídense mucho. Hasta luego, cuídense. Bye bye.